Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por tres colegas panelistas frecuentes de nuestro programa. Son ellos Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen. Él es dirigente liberal y es además periodista que participa en varios programas y medios de comunicación de la ciudad. Está don David Andrade, quien hoy, aburrido de andar en el mío, en la ruta P32B, decidió venirse en taxi, pero se vino en taxi, no en pirata, ¿no? En taxi, poniendo el ejemplo de eso. Y hoy sí llegó temprano. Y Uber también. Y don Carlos Arturo Oviedo, que él sí vino en Uber, arriesgándose a que lo sancionen. A los tres los saludo y les doy gracias por estar en el programa. Buenos días, José Alberto, buenos días a los televidentes, y pues siempre es un placer venir a compartir estos minutos con la mesa de trabajo y con la gente. Bueno, muy buenos días. Como tú lo planteas un poco jocosamente, cada vez se vuelve más complicado el tema de movilidad en la ciudad y eso afecta a la productividad, la paz, la tranquilidad. Entonces cada vez tenemos mayores dificultades. Esperamos que ojalá el mío, como lo han anunciado, tenga prontas mejorías, y el sur de Cali definitivamente no se ve una solución en el corto plazo y es extremadamente urgente una solución vial para el sur de Cali. Con los muy buenos días para toda nuestra amable audiencia, igualmente a los colegas que hoy nos acompañan en la mesa y al director de este informativo. Pues yo pienso que los temas que definitivamente están convulsionando al país siguen pasando por el meridiano de los Twitter de Álvaro Uribe. Yo diría que los trinos de Álvaro Uribe convulsionan al país, desafortunadamente no como en aquella época del viejo López, que opinaba y opinaba para bien, sino que lamentablemente hoy los trinos del expresidente Uribe son para incendiar la ciudad, para incendiar el país y sobre todo para tapar toda esa horda de corrupción que se generó en esos 8 años que hoy el pueblo colombiano ha comenzado a ver fueron nefastos desde el punto de vista de la corrupción que se generó en el país. Amaneció usted bravo, doctor Trascón, pero eso está muy bien. Muy bien. Vamos a poner sobre la mesa varios temas. El primer tema, en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, el gobierno anunció como en el segundo año de gobierno que iba a dar 100.000 casas gratis. Y la verdad es que quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo, todos coincidían en que como que no era creíble esa medida. Sin embargo, ella ha ido tomando forma y, para bien o para mal, estando o no de acuerdo, la medida y el programa se ha ido implementando. Después apareció el anuncio de la ley del primer empleo que el Congreso logró sacar, con el que permitía que empresas que generaran empleos nuevos iban a tener unas exenciones en parafiscales y en impuestos que les permitían incentivar exactamente eso, llamar más gente a los puestos de trabajo. Esta ley terminó su vigencia en diciembre del 2014. A partir de ahora ya no hay ese tipo de exenciones, pero el gobierno ha anunciado en esta semana que va a patrocinar 40.000 vinculaciones directas de igual número de bachilleres colombianos a su primer empleo en empresas colombianas. Y esto significa que el Estado le está diciendo al empresariado colombiano: contrátenme muchachos y muchachas salidos de 11 grado de bachillerato y yo, Estado, le voy a pagar 6 meses de nómina. Después de los 6 meses se supone que el empleador habrá valorado que la persona tenga el perfil, que tenga la capacidad, que tenga la aptitud, y se esperaría que de esos 40.000 muchachos, como mínimo el 80% queden realmente ubicados ya en el mundo laboral.
Esta es la primera medida y yo quiero pedirle a mis colegas comentaristas que hablemos sobre ella, no sin antes anunciar que también les quiero pedir que nos pronunciemos sobre exactamente yo no le quiero dar tanto trascendencia a los famosos twitteres de don Álvaro Uribe Vélez, porque creo que tampoco el país puede girar en torno a un Twitter, por importante que sea el personaje que todos los días nos pone a hablar de sus situaciones, pero en esta ocasión ha tocado a Antanas Mockus con su famosa marcha por la paz y está casi que diciendo que Antanas Mockus ha pecado de falta de ética porque ha contratado con el gobierno de Juan Manuel Santos a través de su fundación y que ahora sale a decir que sigue siendo un hombre limpio de todo mal y pecado y que así no son las cosas. Y quiero que este tema también lo pongamos en la mesa porque nos muestra el maniqueísmo en el que este país se puede mover. Muy bien, entonces arranquemos con el tema de los bachilleres que van a tener la posibilidad de emplearse. Usted que es economista, David Andrade, ¿usted cómo ve esa medida? ¿A usted le parece una medida populista? ¿Le parece una medida oportuna u oportunista? ¿Le parece una medida sensata? ¿Le parece que el Estado tiene la plata para hacer este tipo de anuncios? Bueno, ya calificar, hacer un juicio de valor, tendrá que ver desde la perspectiva ideológica y sobre todo desde la información real que se pueda tener sobre el mercado laboral. Haciendo supuestos, diciendo, hombre, muy probablemente es una política anticíclica que están previendo, dado el aumento del dólar, que se encarecieron, digamos, los insumos y que va a haber, digamos, una disminución o va a haber una desaceleración en la generación de empleo. Puede ser una medida donde rápidamente pues se muestra una mayor generación de empleo, pero evidentemente es insostenible a lo largo del tiempo, sino que pues puede ser por un periodo de 6 meses. Esto finalmente termina ayudando a los empresarios porque les va a reducir los costos, va a bajar los costos, digamos, de la mano de obra al estar subsidiados, pero es posible que sea una política que terminada los 6 meses genere ahí unos inconvenientes, porque se acaba la posibilidad. También lo otro que hay que evaluar es si estos muchachos jóvenes que van a entrar subsidiados por el gobierno van a desplazar mano de obra de personas mayores, no necesariamente pues los más viejos, sino cualquier empleado. Si yo soy un empresario, me dan la posibilidad de tener un empleado gratis por 6 meses, pues me deshago del empleado que me cuesta. Y en esos 6 meses tengo alguna posibilidad de capacitarlo, formarlo y de pronto quedarme con él. Entonces puede resultar perverso bajo esas situaciones, a menos de que exista una capacidad instalada y lo que se vaya a hacer es ampliar mediante, digamos, el subsidio de mano de obra que se pueda colocar, digamos, dentro del mercado, que se pueda colocar dentro de las empresas, ampliar la capacidad productiva, que esa podría ser otra situación. Pero, sin embargo, especular sin no entender las verdaderas situaciones y condiciones es bastante difícil. Por ahora yo diría tener buena fe, pensar en la buena fe, digamos, del proceso, que evidentemente puede resultar populista, entre comillas, el decir que ante una posible desaceleración en la generación de empleo, pues yo voy a salir con esta política, hago ese gasto. Si bien no es una solución definitiva y una solución trascendental, no veo mal que se coloque esa plata circular en un sector social específico, en una población específica, no lo veo mal, pero sí creo que debe ir acompañado con un fortalecimiento también de la capacidad productiva para que se expanda la producción y no solo sea reemplazar otra mano de obra por una más barata y sacar una más costosa, porque pues no estaríamos haciendo nada, o simplemente para hacer algo momentáneo, colocar a los muchachos a hacer una labor y luego despedirlo. Entonces yo creo que eso tiene que ir acompañado no solamente con tratar de bajar o subsidiar el costo de la mano de obra, sino que también debe haber una apertura de mercados o abrir mercados para que
digamos, lo que produzcan estas personas se pueda comercializar o incrementar la capacidad productiva de la compañía. Por ahora, pensaría yo que hay que dar la oportunidad o pedir mayor información para saber si solamente es populismo o detrás hay verdaderamente una política seria que vaya a dejar un producto definitivo. Bueno, habría que decir que la medida en principio lo que busca es generar un primer empleo. Digamos que lo que busca el propósito del programa del gobierno básicamente busca es un primer empleo, es decir, que el interés que tiene es tratar de generarle algún tipo de vinculación por aquello de que las empresas necesitan gente con experiencia para poder, o exigen experiencia para poder vincular personas, digamos, al mercado como tal, al mercado laboral. Digamos que esa sería, digamos, en principio algo muy positivo. Lo que pasa es que esos programas del gobierno, así como el de las casas gratuitas, el tema de las becas para los pilos y todo este tipo de cosas, requieren de un elemento articulador en los territorios y digamos que un operador que permita que ese propósito inicial, que es el que se traza desde el gobierno nacional, se logre. Pero nosotros vemos que en muchas ocasiones esos programas son programas que no tienen una suficiente articulación, que no hay unas suficientes reglas de juego adecuadas, como por ejemplo lo que está diciendo ahora David, que me parece que puede terminar sucediendo, y es que al yo tener unos 6 meses de empleo subsidiado, pues lo que hago es que saco los que me están generando pues algún costo laboral, y entonces integro estos que no me van a costar nada. Ese, digamos, que podría ser, digamos, un efecto que se puede dar si las reglas de juego no están suficientemente claras. Yo no sé por qué tengo la impresión de que esos programas no son programas que logren propósitos profundos. O sea, me parece que, por ejemplo, el tema que se encuentra en este momento el país, con el tema de la baja del precio del petróleo, con la situación de la subida, del incremento del dólar, en donde se genera pues efectivamente unos costos adicionales, sobre todo para las empresas que hacen producción de tipo nacional, por aquello de la importación de lo que son materias primas y todo este tipo de elementos, pues puede terminar siendo una especie de salud a la bandera. Digamos que se logre el propósito, yo no sé, me ocurre que de pronto podría lograrse con esos recursos un mejor efecto en términos de generar como una dinámica a través del SENA por el programa, digamos, de patrocinio que ya bien nos hemos dado cuenta que ha ido cayendo, que se ha ido acabando. El tema, yo conozco muchas empresas que lograron a través del proceso del SENA, con los patrocinios, muy buenos profesionales, pero muy buenos empleados, pero no sé, me parece que es un programa como más, como muy etéreo, como muy bueno, hagamos esto, a ver si de pronto esto nos funciona. No le veo eso, lo primero. Lo segundo que diría es se evaluó cómo nos fue con el tema del primer empleo que terminó el año pasado. O sea, sería la pregunta que yo haría. Hemos hecho algunos levantamientos de indicadores que nos permita, porque simplemente, pues no sé, uno ve que salen los 40.000, pero no se habló del tema del primer empleo que terminó el año pasado. Doctor Tascón. Yo considero que cuando se habla permanentemente del país, se dice que el país debe, o un país que no se culturiza, que no estudia, que no se prepara, definitivamente está condenado a vivir las épocas nefastas que algunos vecinos han vivido. Me parece que una de las condiciones primarias para que en Colombia comencemos a hablar de un empleo digno es precisamente, y alguien lo decía en unos estudios que han salido, que la problemática que mayor afronta el país es la falta de preparación de nuestra gente para asumir empleos, en razón a que la apertura económica y la firma de tratados internacionales permite que se asienten en el país nuevas empresas, y que por efecto de las importaciones y las exportaciones se necesite una mano de obra, yo diría que calificada o semicalificada. Y en este propósito, pues el gobierno lanza programas fuertes como los de la educación a través del SENA, la educación a través de las carreras tecnológicas, etcétera. Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que venimos hacia un posconflicto. Ya yo creo que el tema de la paz es irreversible, todos estamos encaminados a eso, por más trinos que se suelten, por más palos en la rueda, por más oposición
desmedida que traten de hacer para tapar las fechorías que hicieron en sus gobiernos, el tema de la paz no se va a ver circuncidado por esas personas que en un momento dado han querido arrebatarla. Y eso implica que tengamos a la gente preparada, pero también que producto de eso, porque es que hay que decirle al país también que es que se reincorporan a la vida todos aquellos desplazados, a la vida laboral en ese sentido, se reincorporan a esa vida laboral también los que han participado del conflicto, directos actores, se incorporan a la vida laboral aquellas personas que por cualquier circunstancia perdieron sus bienes y perdieron sus tierras. Entonces tenemos, la verdad, es un grupo de gente que en el país requiere que el Estado comience a proporcionarle la mano. Y hay una cosa que es fundamental en economía, y es que la inflación comienza a decrecer en la medida en que en los países se generen políticas agresivas de empleo donde la gente pueda tener la oportunidad de acceder a bienes y servicios, pero lógicamente si tiene capacidad a través de un empleo, a través de tener capacidad de ingreso. Y creo que en ese sentido el gobierno va bien direccionado, porque no puede ser que la economía internacionalmente de Colombia esté creciendo, esté en un grado de confianza tal, y en el país internamente estemos afrontando altos niveles de desempleo. Por eso veo que la coyuntura que ha planteado el gobierno para establecer dos líneas gruesas, que son, yo diría no paralelas, sino congruentes, es que al son de la educación, al son de preparar no solamente a nuestros muchachos, sino ya a personas que han comenzado su misma vida laboral de manera artificial con el rebusque, también comencemos a pensar en que en Colombia se puede crear la pequeña empresa, se puede crear la microempresa, la famiempresa, etcétera, y comenzar a generar con visas a ese mercado externo que se ha abierto. Y pongo el ejemplo más elemental, que son las confecciones, donde uno ve cualquier cantidad ya de talleres en Cali, por ejemplo, y en el Valle del Cauca, maquilando y haciendo producción para grandes empresas que exportan esos productos o que los sacan fuera del país, bien sea a través de la maquila o por exportaciones directas. Luego, todo este jalonazo que le meten a la economía a través de esto me parece que es bueno. Y no se puede esconder, el mayor empleador de un país es el Estado. Bajo esa premisa, yo considero que el gobierno está caminando por el lado que es. Claro, tenemos en el país una oposición desmedida, que yo diría no es una oposición, sino más bien una guarida a la impunidad, y eso pues los colombianos no nos lo podemos tragar así, sino que por el contrario, yo sí aspiro a que el gobierno le retribuya a los colombianos a través de políticas públicas sociales oportunidades para que este país realmente se direccione y crezca, ahora que entra el posconflicto, hacia una verdadera reconversión, resocialización y reconciliación de los colombianos, que es tan importante. Bueno, lo importante ahora es mirar si una medida como esa, que como anuncio es importante, no termina siendo presa fácil de las campañas electorales. Porque yo ya me imagino a los candidatos a consejo, los candidatos a asamblea, los candidatos a alcaldía, los candidatos a gobernación, usando semejante regalo como contraprestación por los votos que van a movilizar. Porque es que si a mí, que soy padre de familia, me dicen, un político, vea hombre, ayúdeme con unos boticos que yo voy a buscarle trabajo a su hija o a su hijo, que es un bachiller, yo como que me siento tentado a hacerlo. No quiero con esto decir que acabemos la medida, quiero decir qué habría que hacer para blindarla, para evitar que va a terminar siendo simplemente una pieza intercambiable por votos, porque una medida que puede ser buena puede terminar siendo muy mal utilizada. Sí, mira, el debate aquí lo tuvimos en la ciudad de Santiago de Cali con los guardas cívicos, que se armó un debate el berraco, finalmente sirvieron para hacer politiquería, los concejales tuvieron cada uno sus cuotas, entiendo yo, pero digamos prestaron un servicio.
Ahí uno se subió a una estación del Mío, sobre todo en una época donde pues, apenas la gente lo estaba conociendo y tenía quien lo orientara. Estaban haciendo una labor, entonces a pesar de las críticas, de las muchas críticas, digamos, prestó un servicio. Y es lo que debe tratarse. También el tema de que se vuelva objeto, pues, de una política repugnante, de una acción politiquera, pues eso sí que va a echar al traste cualquier posibilidad. Pero como lo han dicho aquí en las mesas, qué importante que eso venga acompañado con un objetivo específico. Es que estas medidas hay que tomarlas con una información absolutamente clara, que digan, falta mano de obra en el sector, digamos, agroindustrial. Vamos a meter 40.000 personas en el sector agroindustrial para que se desarrolle esas empresas, para que puedan producir más y puedan satisfacer la demanda de alimentos que hay en el mundo entero. Entonces orientar esos 40.000 al tema agroindustrial, a un grupo poblacional específico. Pero la medida tirada así, como sí, el que quiera tener un empleado subsidiado, pues venga, dígame, páseme un letrerito y una notica y yo se lo mando, definitivamente le quita potencia y le quita fuerza a la potencialidad del gasto que se va a hacer en ese sentido. Entonces, qué importante estar en la mirada. Y finalmente la intervención de, digamos, política sería muy perversa y sobre todo en esa línea, porque al fin y al cabo que vaya a trabajar alguien que necesita el empleo, pues ese es el propósito, recomendado o no recomendado, como sea, pues se supone que es una persona pobre y humilde, joven, que necesita, digamos, la oportunidad laboral, pues eso vaya. Pero que sea una vaina perversa de que te meto al tuyo a donde sea, así sea que no trabaje, así simplemente sea para que cobre, eso sería muy perverso. Pero si es una persona que cumpla todos los requisitos, que sea joven, que tenga unas condiciones sociales, que haya cumplido con los requisitos educativos, que sea un joven que valga la pena hacer una inversión, pues bienvenido, y que sobre todo vaya a producir, vaya a generar digamos, un empleo. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, y evidentemente no lo había notado la circunstancia, digamos, electoral. Bien valdría la pena que esta medida se tomara, o esta política se aplicara en un escenario más calmado, que eso no le quita que vayan a hacer politiquería, pero al menos sí en un menos turbio, y que esto no vaya a ser lugar a debates, a escándalos y otra vez a tweets escandalizantes que sigan enturbiando nuestra realidad política. Pero ver, sobre todo porque, claro, es que el riesgo de la politiquería siempre va a estar navegando en todos estos programas de Estado. Es decir, al margen de cualquier cosa, además porque no solamente la politiquería, sino también la corrupción que se puede generar detrás de eso. Nosotros dimos cuenta, por ejemplo, que en algunas ciudades de Colombia se estaba, haciendo cobros indebidos para el tema de la adjudicación de las casas gratuitas. Pues aquí en Cali no sucedió, pero se dio en algunos países se dio esa situación. Digamos que yo estoy, David, de acuerdo en ese sentido. Esa es la actitud de los inescrupulosos. Claro, pero además de eso, también diría que pues el programa del empleo ha sido un programa, digamos, que muy trabajado, muy fortalecido. Le han dedicado mucho dinero con ese tema de los centros de empleo y cosas de ese tipo, pero uno no ve que esta medida, digamos, como que esté articulada, que es lo que preocupa, que uno nota que sí se soltó la noticia. Además, de hecho, no solamente es los famosos 40.000 cupos subsidiados durante 6 meses, ¿sí?, sino que para poder que el empleador acceda a ese servicio, tiene que garantizar que el 60% de los que se subsidien permanezcan durante los otros 6 meses, en la empresa. Digamos que esa es la condición que hay. Pero además de eso, también dicen que ahí es donde yo noto que hay como algo que no ha sido suficientemente claro, pues seguramente lo tienen que explicar más claramente, que también van a repartir 43.000 tarjetas para pasajes en los servicios de empleo, que cada tarjeta de pasaje va a tener 24.000 pesos, creo, en la carga, y que ya están disponibles en los centros de empleo, para que las personas, por ejemplo, que andan buscando empleo, eso ya no únicamente los primeros, sino cualquiera, ¿sí?, pueda acceder a esas tarjetas, ¿sí?, y podamos nosotros, de alguna manera, pues ellos puedan ir a sus entrevistas
sin el problema de no tener pues para el transporte. Ahora Norberto mencionó algo que a mí me deja bastante preocupado, y es que hay una desarticulación entre la dinámica del empleo a nivel nacional y la dinámica del empleo a nivel local. Fíjese que muchos de los candidatos a las alcaldías, y particularmente en el caso de Cali, han hecho referencia a la necesidad de generar una reforma administrativa del municipio de Cali y en la gobernación del Valle, pero particularmente en el municipio de Cali. Y en la gobernación, digamos, otro elemento que lo voy a mencionar finalmente de manera muy rápida, y es que nosotros, por ejemplo, hoy tenemos casi, en el municipio de Cali, queremos que hay 3.200 contratistas, José Alberto. Contratistas que es muy seguramente este mes de enero y el mes de febrero, que porque no han abierto el sistema, que porque no hay disponibilidad, no tienen en este momento un empleo digno. Y entonces terminamos nosotros en el Estado, que debe ser el gran empleador, que es el que tiene que tener las reglas de juego, porque de alguna manera se pagan los impuestos para que ese aparato administrativo funcione, pues encontramos que hay una serie de aspectos de indignidad en materia del empleo. Y por ejemplo, encontramos también en la gobernación que está desprofesionalizada la gobernación del Valle del Cauca. Nosotros vemos que un técnico, una secretaria, ¿sí? Tiene 2 millones, no, estoy hablando a la gobernación. Una secretaria gana 2,5 millones de pesos, una secretaria tiene 2,5 millones de pesos, y resulta que un profesional está con 1.600.000, 1.300.000. Entonces, digamos que esos son mensajes que no son suficientemente claros, ¿sí? Por el contrario, si el gobierno, por ejemplo, exigiera, como sucedió ahorita con los agentes de tránsito, ¿sí?, que los empleos que se generen de manera, o sea, los empleos que se establezcan en las plantas de cargo de los municipios como tal, se llenen obligatoriamente, o bien sea por concurso, por nombramiento, digamos, provisionalidad, mientras se surten esos concursos, pues bien podría mejorar el empleo y bien podría mejorar inclusive el desempeño fiscal de cada uno de esos entes territoriales. José Alberto, uno tiene que recordar la historia para no repetirla. Mi partido, porque pertenezco al Partido Liberal, hace 4 años, más de 4 años, cuando decidió acompañar en ese entonces a el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, estableció unas condiciones para que en el programa de Santos se incluyeran si quería que el Partido Liberal lo acompañara en ese momento. Y una de esas iniciativas y condiciones fue precisamente que en el Congreso de la República se tramitara la ley que daba vida a el primer empleo. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es precisamente que nuestros estudiantes, cuando salen de la universidad o salen de tecnológicas, el caso del mismo SENA, el caso de los institutos tecnológicos que hay en el país por doquier, salen sin ninguna experiencia, y amén de ello las empresas no los reciben porque no tienen esa experiencia. Y esa ley iba encaminada precisamente a que el país aprobara que se creara la oportunidad del primer empleo en muchas de las empresas con unos beneficios tributarios inclusive. 4 años después de haber sido aprobada esta ley, veo que se volvió imperiosa y necesaria que el gobierno hubiese asumido la responsabilidad de exigirle a los empresarios que comiencen a tener oportunidades para aquellas personas que salen de las universidades con una capacidad intelectual magnífica, pero que le ponen como talanquera que tiene que tener experiencia, tiene que haber laborado en algún lado. No vale ese año que hacen de práctica, que hacen de participación empresarial, etcétera. No. Le ponían como condición, o le ponen como condición, que tiene que tener esa experiencia. Luego allí esa ley está bien encaminada y va direccionada precisamente hacia eso, a que el país le brinde la oportunidad por cualquier medio de que esos estudiantes adquieran a través del primer empleo la oportunidad de tener acceso a la vida laboral del país. Y lo otro, que ha sido objeto de muchas polémicas, es que para generar empleo se necesita fundamentalmente capital. Para usted colocar una empresa, por más pequeña que sea, necesita capital. Y pongo el ejemplo elemental. La señora que saca un caldero y en él, con sus fritos, es capaz de subsistir vendiéndole a las personas. Esos son empleos informales. Pero estamos atravesando una situación bien difícil que poco a poco, y yo aplaudo la actitud del Superintendencia de Industria y Comercio, que ha tenido valentía en destapar los carteles
el cartel no los carteles de la droga, pero sí el cartel del papel, el cartel de la contratación, el cartel de las obras, de vigilancia, bueno, cemento, tantas cosas, de la droga, de las medicinas, etcétera. Y ahora destapó esto también y sancionó a los usureros, a los agiotistas comúnmente llamados, que le prestan a un ciudadano de esos, José Alberto, que necesita para comprar el entable, que le vale 200.000, 500.000 pesos, como son los que venden frutas, los que venden pequeñas cosas en las galerías, en las calles, en las casas, el que coloca al frente de su casa un asador y allí vende las arepas comúnmente, etcétera. Pues esa persona termina con unos altos intereses, porque la banca no le ofrece crédito blando a la pequeña empresa o a la mínima empresa, para decirlo de alguna manera. Solo tienen que acudir a estas personas que no les piden pues declaraciones, no le piden que tenga fiador con bienes raíces, etcétera, etcétera, pero que también desarrollan una cadena de violencia porque se someten desafortunadamente a que esas personas las amenacen contra su vida, amenacen a su familia en el evento en que no pagan los intereses, pero sabemos que las cuotas de interés son supremamente altas y por decir, por 100 pesos casi que pagan 200 pesos entre el capital y los intereses. Ese agiotismo hace que las empresas realmente sean pocas o que las personas que quieren emprender en cualquier actividad les quede muy difícil. Ahí es donde hay que hacer también un llamado, y lo vengo repitiendo en infinidad de ocasiones. Sí, el Estado debe proporcionarle a las grandes empresas oportunidades, pero también exigirle a esa banca que sacamos nosotros cuando se quebró, porque fuimos los colombianos la que la sacamos del hueco, oportunidad, exigirle oportunidad para el pequeño empresario, para aquella persona que quiere colocar un negocio, porque yo sí soy de los que creo, José Alberto, que esos pequeños empresarios son los mejores paga. Los grandes capitales son los que se retrasan, los que ponen dificultades y los que se demoran en pagarle hasta los intereses a los bancos, pero son los apetecidos porque tienen un capital de respaldo. Muy bien. Entonces, para que cerremos esta ventana del tema de los famosos 40.000 empleos que el gobierno está anunciando va a promover con bachilleres, tener en cuenta que esos 40.000 empleos no se van a dar en empresas públicas, sino en empresas privadas, por lo menos es lo que se ha planteado inicialmente. Allí entonces nace la expectativa de que el empresario no se preste para cosas indeseables que terminen desvirtuando la bondad de una medida que aparentemente podría promover la inserción al mundo del trabajo de muchos jóvenes colombianos. Este es un llamado y hay que estar atentos. Vamos a seguirle haciendo seguimiento a esta noticia porque creemos que vale la pena, si se monta bien, tratar de apoyarla y sobre todo tratar de vacunarla contra malos manejos de políticos, de contratistas o de avivatos que comiencen a crear empresas de papel para llamar a muchachos a supuestamente puestos de trabajo nuevos que terminan siendo trabajo de humo, mentiras, estafados. Ahora les quiero proponer que hablemos de lo último. Insisto, no quiero mucho darle tanta vitrina a las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero hoy creo que es importante que analicemos lo que él ha insinuado de Antanas Mockus. Antanas Mockus, en la contienda electoral pasada, o antepasada mejor, fue el contrincante número 1 de Juan Manuel Santos en la primera vuelta. De hecho, ahí fue donde surgió el susto de qué pasó con esta famosa bola verde y de dónde salió este lituano como con tanta capacidad de convocatoria. Él ha invocado en su carrera pública que hay que ser escrupulosos con los dineros públicos, que hay que ser juiciosos en la gerencia pública, que hay que trabajar por la paz y no por la guerra. En los últimos comentarios que él ha hecho a raíz de las insinuaciones de Álvaro Uribe de que él está haciéndole una marcha a Juan Manuel Santos porque Juan Manuel Santos se la compró y se la pagó con 480 millones de un contrato que hizo con la Fundación Visionarios, él ha dicho claramente que eso no es así, pero que en el fondo no le preocupa tanto porque aunque duele mucho la suspicacia,
duele menos que la muerte porque la suspicacia no da balas. O sea, no es un balazo que te mata, lo he insinuado. Sin embargo, es clarísima la intención del señor Uribe de poner el foco de atención en Antanas Mockus, y yo me atrevo a decir, con respeto por las personas que siguen pensando que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el enviado de la Providencia en Colombia, que es muy casual que ahora que María del Pilar Hurtado está aquí y que estamos pendientes de si es que va a hablar o si es que la van a dejar hablar, se haya dedicado a tirar trinos por todas partes, y eso parece una escopeta de regadera, porque le tira Semana, le tira RCN, le tira Caracol, le tira Antanas Mockus, le tira al Partido Liberal, al Partido Conservador, a los gobernadores, a los alcaldes. Ya se metió con Fajardo, ¿sí? Ya se metió con Aníbal Gaviria. Es decir, es como enloquecido, es como tratando de decir, miren para todos lados, pero no miren para donde estoy yo, más o menos. Entonces, con base en esto, quiero pedirles que hagan una reflexión sobre qué está pasando y hasta dónde lo de Antanas Mockus es o no cuestionable, y si es que le está poniendo un palo a la rueda en la convocatoria de la marcha que está haciendo Antanas Mockus para apoyar el proceso de paz, o si es que está tratando de amarrar los perros antes de que lo muerdan. Pues, como dicen por ahí, no solo hay que parecerlo, sino serlo. Pues lamentablemente se ponen en evidencias ahí negocios que evidentemente muy seguramente no tienen un objeto de defraudar, ni de robar, ni nada. Absolutamente uno no ve ahí ninguna ilegalidad, pero sí muy inconveniente la situación. Es una lástima que algo así ocurra, sobre todo con un discurso, y me imagino que pues el doctor Antanas Mockus estará bastante incómodo con la situación, y como él lo ha planteado, ¿qué le hacemos? Es una realidad, y le toca a la gente creer o no creer que la marcha por la vida, no por la paz. Es que fíjese que ahí está la misma confusión. Él ha dicho, yo no estoy haciendo una marcha ni para el proceso de la paz, ni por la paz, estoy haciendo una marcha por la vida, tratándose de desmarcar digamos, de esa situación. Y va y sale este contrato que con toda seguridad, estoy absolutamente convencido, no tiene ningún objeto ilícito, pero es absolutamente inconveniente. Y en un país turbio como esto, donde el debate ideológico... ¿Usted por qué dice que es inconveniente? Pues claro, pues que una persona que... Coincide además. Sí, coincide, una persona que digamos está promoviendo una marcha de este tipo, que se dice que soy Pero el contrato es vigencia 2014. No importa, José Alberto, es que acuérdate que cuando uno firma un contrato, así lo firmes con la vigencia anterior. No, pero se ejecutó en el 2014. Sí, pero digamos ahí hay una solidaridad, pero yo no le veo tampoco nada malo a eso, porque es que uno gobierna con quienes están cerca ideológicamente de uno y que tienen unos propósitos parecidos, y claro que está, digamos, la contratación. Yo no dudo que esos estudios, si ese contrato fuese con una entidad, una fundacioncita de garaje, que no tuviera unos personajes, digamos, con la capacidad académica, uno dice, ahí sí, esa vaina fue para que se embolsillaran el billete. Pero yo no te dudo que sentaran Antanas Mockus a pensar, a estudiar, a organizar, vale claro, esa plata. Claro. Es decir, él tuvo. Y digamos, eso es natural, que uno llame a las personas con las que siente una empatía, con las que siente una identidad de propósitos, a quienes respetan, que se contraten y que hagan unos valores. Pero sí, evidentemente inconveniente, porque él hoy está promoviendo, y evidentemente ahí hay una relación económica, una relación contractual. Que sea en esencia esa relación contractual la que origine la movilización, yo lo dudo, pero digamos se da el espacio ahí. Entonces, absolutamente inconveniente. Qué importante que le faltan líderes a este país, o sea, porque es que es Mockus, y después de Mockus, ¿quién hay? Y aquí hemos tenido unos problemas con nuestros líderes, es que ellos se fortalecen ellos. ¿Cuánto tiempo lleva Mockus haciendo ese tipo de cosas y uno no ve quién sigue en la línea de Mockus o quién haya
digamos, bueno, si no es Mocus, que sea otro. Porque no hay un relevo. Porque hay una dinámica de mesianismo muy fuerte en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Como lo hay con Uribe, lo hay con Sin Mocus, duda, lo hay con todos. Claro, y fíjese que allí es donde yo resalto, donde yo pondero, donde digamos que a uno le llama mucha atención que se fortalezcan las organizaciones también políticas. A mí alguna vez me preguntaban, o le preguntaron mejor a alguna persona, que por qué la gente o los partidos políticos, si se quiera, dejaron de poner a pensar al país, porque perdieron completamente el norte y la dinámica, porque no lo están haciendo. Ahora, que no hay, digamos, ningún acto ilícito, y pues yo no creo que Antanas tenga que meterse en esa dinámica, pues, pero es que coincide precisamente el contrato en diciembre y la marcha ahorita en el mes de marzo, por Dios. Entonces que eso no tiene, digamos, como, a mi juicio, no tiene ninguna presentación, y me parece que por el contrario, ¿sí?, termina sembrándole o poniéndole un manto de duda a cualquiera que sea, digamos, el ejercicio que se hace. Yo pienso que por el contrario, si esa situación se va a dar de esa manera, hombre, ¿quién no está convencido de la necesidad de hacer la paz en este país? ¿Quién no está convencido? Hasta Álvaro Uribe Vélez está convencido de la necesidad de hacer la paz aquí. Convencido. Hombre, está convencido, mire, tan así que uno ve cómo ha ido cambiando el discurso en toda la dinámica que se ha ido planteando, en todas las cosas que ha venido planteando. Ahora, ellos tienen una postura ideológica que tal vez tiene la hazaña, el odio, el rencor, el veneno, que todo lo que ustedes quieran ponerle, que si eso se quitara, si eso se eliminara, que va a ser pues muy difícil porque el tipo es camorrero, es de esa naturaleza, pues obviamente que seguramente hay necesidad de escuchar a mucha gente, y hay necesidad de entender las posturas también de la misma gente que no tiene o que piensa de manera distinta frente al tema. Perdóname, y lo voy a decir, pues yo no creo que haya sido igual, lo mencioné ahí en un tuit hace mucho tiempo, en este programa lo dije. Yo estaba proponiendo que era importante que se liderara una marcha, una manifestación popular, así como las que hizo Uribe contra las FARC, o promovió Uribe contra las FARC en el gobierno, que muy seguramente deben haber algunos contratos por allá que ayudaron a financiar esas movilizaciones grandísimas que se hicieron, pero tocaron la opinión pública, que se hiciera una marcha de este sentido. No creo que sea mi tuit ni mi propuesta la que haya generado, digamos, esta iniciativa, pero ahí mencioné que podía ser Angelino Garzón, que podía ser cualquier otro líder, pero justo lo hace que tiene esa situación. Uno sabe, por más ganas que tenga uno, que uno dice, resulta inconveniente, porque tengo ese contratico, yo la propongo, yo la muevo, pero vea, visibilice usted, hágalo usted, muévalo usted. Eso debió haber sido la posición mucho más sensata, que no nos colocaría en esta situación, con la tristeza de que esa marcha se puede estar deteriorando y que era muy importante para el país. Pero hay unas raras coincidencias allí, y traigo el ejemplo, no porque yo sea un antiuribista pura sangre, como le llaman ahora, no, es que hay unas raras coincidencias. Cada que se destapa algo en torno a lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe, sale de escopeta contra Gaeta. Automáticamente sale el expresidente Uribe a satanizar el proceso de paz, a buscar desviar la atención de la gente de ese tema esencial. Y eso no es de ahora, nos tocó vivirlo 8 años. Cada que había algo en contra de ese gobierno, iba a tomarle el botón de muestra de la camisa. Cuando se visibilizó que en el Consejo Económico del Gobierno se aprobó que se volviera zona industrial y se volviera zona franca industrial en Mosquera, ya de sí los hijos de Uribe habían comprado esos terrenos, y coincidencialmente se comenzó a hablar precisamente de que eso se iba a volver una zona franca. Y eso no fue mentira, se volvió una zona franca. Y Uribe dijo, eso no me correspondía a mí, eso lo tomó técnicamente una entidad del Estado. Pues Dios, eso es un cuento tan pendejo que solamente le cabe en la cabeza de él y hacérnoslo creer a un poco de ingenuos colombianos. Y así sucesivamente es una serie de hechos que cada que se acerca la candela de la investigación a los pies de Uribe, automáticamente sale el teflón, desviando la información o involucrando o metiendo más bien al país en otras discusiones para que se olviden de eso. Esa es la parte que uno no puede dejar de desconocer.
Y con respecto al tema de que ustedes han colocado, mire, la problemática de esto está más cimentada en que el recurso que se utilizó para ese contrato con el señor Mocus sale de una bendita cuenta que el país tiene abierta y en la que no se puede controlar. Y son los famosos gastos reservados que tiene el gobierno. Eso lo manejó el DAS, eso lo ha manejado las fuerzas militares, eso lo ha manejado desde la Presidencia de la República, en los ministerios del gobierno, para cuando se quiere buscar delación, cuando se quiere buscar que alguien denuncie, etcétera. Pero yo lo que entiendo es que el contrato lo hizo, no fue con esa cuenta, lo hizo fue con la oficina del alto comisionado. Claro, que es la cuenta especial que manejan ellos. Es una cuenta de esa misma característica. Una cuenta especial. Tal vez yo no diría, Norberto, permíteme, Carlos, que es la de las delaciones de esas cosas, es una cuenta que no tiene control. Y es exactamente, es allí donde radica que los órganos de control no pueden de manera alguna controlarla porque tiene esa característica dentro de la estructura de gobierno. Pero fíjese qué coincidencia, esa misma cuenta que sirvió para pagarle al señor Mocus, que entre otras, yo no sé por qué la escandalera, yo no puedo negar que Mocus es un intelectual y es un tipo letrado, es un tipo que se ha formado, además de una experiencia inconmensurable, fue el rector de la Universidad Nacional. Le pagaron 480 millones. ¿Cuánto costó la traída a una conferencia de 1 hora del gurú en materia económica? Y no lo pagó el gobierno, lo pagó el tiempo, lo pagaron todas estas empresas que lo trajeron. $500,000 por 2.000 millones de pesos por 1 hora o 2 horas. Y esto me hace acordar del tipo pues que fue a arreglar el reloj de la torre de Inglaterra y dijo, esto hay que mover este tornillo. Y entonces el tipo dueño de la torre le dijo, pues que eso está muy caro. Es que lo que se paga es el conocimiento. No era la mover el tornillo o poner un tornillo, no, era el conocimiento que el tipo tenía de dónde estaba el daño. Así, sin tratar de exculpar al señor Mocus, lo que a mí me parece es que efectivamente de esa cuenta salieron otros pagos, como por ejemplo para la desmovilización del cacique La Gaitana, donde el señor que está huyendo hoy, que no se ha venido a presentar, el psicólogo del doctor Uribe, Restrepo, gastó 1.250 millones en esa desmovilización. Y todos conocimos finalmente que esa desmovilización se hizo con escopetas de palo, se hizo con unos fusiles que realmente estaban desarticulados ya o no usados en los gobiernos, con elementos privativos de las fuerzas militares que salieron del interior del gobierno. Y amén de eso, el mismo señor Restrepo, recuérdense en los escándalos de semana, dieron lugar para que se hicieran algunas inversiones que uno no sabe en qué, porque al fin y al cabo no se ha podido saber en qué, precisamente en las partes altas de Florida, en las partes altas del Cauca, para tratar de acercar en pleno gobierno de Uribe a las FARC a hacer un proceso de paz. Y agréguele, para no ir sacando pues todo un rosario de cosas que todos vamos conociendo poco a poco, es que de esa misma cuenta, fíjese usted, en esos 8 años salieron todos los recursos para pagarle a los medios de comunicación que publicitaban los consejos comunales, creo que llamaban, o comunitarios, que hacía Álvaro Uribe permanentemente por todo el país, y eso no costó 10 pesos. Se gastaron más de 5.000 millones de pesos en eso. Y a los medios de comunicación como Caracol, RCN, Semana, etcétera, tenían unos pagos grandes precisamente para construir el teflón en el que Álvaro Uribe ha mantenido su popularidad. Entonces que no nos vengan a creer a nosotros como tan pendejos en este país, que es que el señor Uribe es un alma de Dios y que tenemos que venerarlo, como decía usted, Carlos, porque se nos volvió mesiánico, se nos volvió el enviado de Dios. Pero desafortunadamente en esa época, recordando la Biblia, habían 2 clases de ángeles, unos que custodiaban al Dios, a Jesús, y otros que lo tentaban, que eran los demonios. Pero ¿cómo se le ocurre a usted llamar a un ángel que tiente ángel? José Alberto, bueno, con relación a lo que plantea Norberto y lo que estamos hablando aquí, es que el gobierno nacional, digamos, a través de ese fondo para la paz, ha tenido en todos los gobiernos, y tal vez quiero puntualizar un poco el tema
de lo que pasó con el profesor Acosta, que en el gobierno de Álvaro Uribe, el comisionado de paz, que también está, digamos, fuera del país, este señor Luis Carlos Restrepo, él sacó casi, pues la no despreciable suma de casi 10.000 millones de pesos y se los entregó a una fundación por unos contratos que nadie lo entendió, pero ¿Y de quién era del profesor Acosta, el doctor Acosta. ¿De Henry Acosta? De Henry Acosta, exactamente. Pero también no dejen perder del norte lo que creo que este gobierno hizo con la fundación de la familia Galán, que también le giraron, pero eso es una cifra inmensísima, como de 50.000 millones de pesos también, de esa misma cuenta, con ese mismo interés, para hacer una cantidad de foros a nivel nacional. Yo creo que el tema va a terminar personalizando otra vez el asunto. Creo que se va a perder, a mi juicio, la oportunidad de las marchas. Yo la verdad me parece que el tema de las marchas, yo no lo veo como tan relevante, y no es que esté desestimando los esfuerzos que se hagan para eso, ¿sí? Pero en mi caso particular yo no lo veo tan relevante. Pero fíjese lo que va a terminar sucediendo, que va a terminar otra vez el país, ¿sí?, marchando a favor de Antanas Mockus y en contra de Uribe, y entonces el propósito de la marcha se pierde. Entonces, digamos que ese es el tema. Me parece que estoy muy a lugar la apreciación de David. No hay nada ilegal, pero me parece que es inconveniente ese contrato, y yo creo que con todo y que Antanas es un hombre muy respetable y toda la cosa, él debería haber asumido otra posición frente al tema. Bueno. Yo creo que Antanas está muy sorprendido, está muy incómodo, sí. Eso se nota en sus declaraciones, y eso es bueno que lo diga. Yo creo que, quién sabe por qué presión pueda tener, pero yo creo que él debe salir con una sinceridad que siempre tiene y entender y explicarle esto a la gente que lo entenderá. Definitivamente la marcha se malogró. Ya logró su propósito. Ahí encontré mi tweet el 31 de enero del 2013. Yo estaba pidiendo una marcha y se lo invité, le puse ahí a Juan Manuel Santos y a Angelino Garzón promoviendo, digamos que se promoviera una marcha en ese sentido. A mí sí me parece interesante, porque al proceso de paz le falta pueblo, le falta que nos toquemos, le falta que nos sintamos. Y yo recuerdo las marchas contra las FARC, eran muy interesantes. Nos movilizamos muchos con diferencias ideológicas de diferentes partidos, ahí nos encontrábamos, y qué bella oportunidad era para esta nación. Ojalá el daño no sea tan grave, ojalá Antanas pueda salir con su sinceridad, claro, y definir. Evidentemente fue equivocado, pero eso es lo malo de que las cosas reposen sobre personas y no sobre unas ideas y unas propuestas claras. Si se fundió el fusible de Mockus, no importa, sigue más, pero es que aquí el problema es que no tenemos. David, pero yo creo que las marchas no pueden ser el punto de arranque y el punto final del proceso de paz. No lo ha sido. Yo creo que Angelino Garzón hizo una marcha para ver si desmontaba el pago de la carretera Cali-Candelaria, y terminamos engrampados con el doble de lo que valía. Además, pues yo creo que hay que modificar la postura de David en el sentido, yo creo que ya Angelino no nos aguanta una marcha de 2 cuadras, y hay que buscar pues como nuevos ejemplos o nuevos baluartes. Pero mire, yo sí creo que la parte más positiva y fuerte que estamos esperando los colombianos, lógico, presionan en algo, y para eso son los medios de comunicación, y para eso la audiencia tiene que presionar. Estos medios son los que permiten que se presione, es para que en La Habana eso coja vapor, y que ya, eso no se puede pasar de este año. Y ojalá nos convoquen en las elecciones de octubre a definir si es que nos gustan o no nos gustan las cosas que aprobaron allá en La Habana. Denos esa oportunidad. Yo comparto lo del presidente Santos, eso sí es un acto efectivo de democracia, no como lo han sugerido otros. No, es que no hay necesidad de llevarlo a un referendo. Tráiganlo al pueblo colombiano para que la paz nos dure y para que todos nos sintamos que hemos hecho algo por ella. Métanos en ese referendo, métanos en esa aprobación del pueblo, que es el elector primario, si es que nos gustan los puntos que allí están, porque no podemos seguir manteniendo a un señor allá que para subsistir en sus dificultades y en sus debilidades le dejemos como plato servido el tema de la paz, porque no terminaremos sino hasta el día que el señor Álvaro Uribe desaparezca de esta tierra, pues de quitarnos ese karma de encima. Y a mí me parece que el pueblo colombiano no está para eso. Vamos a presionar, no con esas marchas, porque yo respeto, pero no las comparto,
salvo excepciones para que se cumpla la regla, con los medios de comunicación, con la opinión pública, para que este proceso de La Habana culmine, y culmine con eso que todos los colombianos anhelamos, un acuerdo por lo menos firmado por quienes quieren dejar las armas, quieren someterse a la vida civil, y los colombianos que queremos tener una Colombia donde podamos vivir bien y donde nuestros hijos por lo menos y nuestras próximas generaciones sepan que nosotros nos fuimos al otro mundo y nos fuimos a la eternidad sencillamente habiendo cumplido con ese deber de ciudadanos, deberes de padres, deberes de hermanos, deberes de humanos, haber acabado con un conflicto que por más que le metieron mano por otros lados no se pudo. Solo bastó la voluntad de un presidente cediendo cosas, poniendo un punto de encuentro como es hoy La Habana, donde nos hemos podido encontrar los que hacen la guerra y los que combaten la guerra. Ojalá pues que los televidentes e internautas y la ciudadanía en general, sin decir con esto que dejen de ver las noticias y seguir las noticias de la fiesta de Cristiano Ronaldo y la nueva, ¿cómo se llama?, fisonomía de las artistas de moda, etcétera, se preocupen por temas que tienen que ver con el presente y el futuro de este país. Acaba de salir el informe de los 12 intelectuales que han hecho el documento de Memoria Histórica Entendiendo la Violencia en Colombia. Lo presentaron esta semana ante los grupos negociadores del gobierno y de las FARC. Vamos a estudiar un poco más el documento para la próxima semana tratar de abordarlo, porque creemos que allí, en ese tipo de análisis, está el germen de la comprensión que usted y yo y todos nosotros debemos tener de qué es lo que ha pasado para evitar que siga pasando. No de otra manera. Yo coincido con ustedes en que las marchas pueden ser bonitas y pueden ser espectaculares y pueden ser mediáticas, pero a veces la gente reduce su comprensión del tema a ir un ratico a una marcha, dejarse ver, ponerse una camiseta, tener una banderita y después parte sin novedad. Es mejor crear masa crítica, es decir, hacer programas como este, que los periodistas escritos escriban en sus columnas de opinión, hagan reportajes, que en la radio también ocurra, que las universidades convoquen foros con sus estudiantes, con sus profesores, que los colegios lo hagan, que los gremios empresariales lo hagan, que las juntas comunales lo hagan, que las iglesias lo hagan. Es allí donde con el vecindario se va hablando para que se vaya comprendiendo el alcance verdadero de este hito histórico en que Colombia está metida. Y crean que no estamos hablando, y aquí hay que advertirnos para que no vamos a tener malos entendidos, el gobierno nacional no nos está pagando un solo peso a nosotros, a este canal por lo menos. No sé aquí si el señor que tiene una corbata muy parecida a la de Juan Manuel Santos esté recibiendo algún... Es que usted no ha financiado ni presidentes, ni concejales, ni congresistas, nada de esas cosas. Pero venga, pero a usted tampoco, en el caso de que usted tuviese financiación, usted sería mucho más escrupuloso, ¿no? Pues mira, yo no quiero, no me tires esos sablazos porque me pones a... No, te coloco, yo sé que sí. Yo pienso que Antanas Mockus, sigo pensando que es un colombiano escrupuloso. Hay que conocer más en detalle el contexto en el que firmó el contrato. Lo que estoy seguro, creo yo, en mi íntima convicción, es que a Antanas Mockus el gobierno no le entregó 480 millones para que vaya a promover una marcha. Estoy seguro. Sin duda. Conociendo a Antanas Mockus, eso no ocurrió. Pero hoy, definitivamente, ¿qué era que decía? Calumnia, bueno, ya lo logró el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El colombiano más impoluto, el colombiano más puro, el colombiano más angelical que ha pisado la faz de este territorio. Y en mi pueblo, que es sabio por naturaleza, dicen que el que las hace, las ve hacer. Ah, bueno. Entonces, amables televidentes, atención, hay que pellizcarse, hay que ponerle cuidado. Y un último tema y con esto cerramos. En Grecia han pasado cosas y están pasando cosas, y en Europa han pasado y están pasando. Grecia y España, y ya él lo dijo también Irlanda, y nosotros estamos también pensándolo, dijeron los europeos. Se le están oponiendo a la llamada troika. La troika es el Parlamento Europeo
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Común Europeo, que está controlado por alemanes y por franceses que han endeudado a esos países y ahora tienen a la gente pagando los costos para que la banca europea no se pierda. Eso que hicieron aquí en el 99 y 2000 con nosotros y que hoy todavía lo seguimos pagando, pero la banca nos sigue atosigando. Por favor, atención, los temas hay que mirarlos con todo detenimiento. Buenos días. Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.